La renovación de nuestra mente es uno de los procesos más importantes en la vida cristiana porque determina absolutamente todo lo demás. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice con claridad meridiana: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta no es una sugerencia opcional, es un mandato divino que nos llama a una transformación radical. El mundo tiene un sistema de pensamiento completamente opuesto al reino de Dios. Valora la apariencia más que el carácter, promueve el egoísmo en lugar del servicio, exalta el orgullo sobre la humildad. Y cada día, a través de los medios, las conversaciones, las redes sociales, ese sistema intenta moldearnos según sus patrones. Pero cuando oramos pidiendo renovación mental, estamos invitando al Espíritu Santo a deshacer esos patrones mundanos y establecer en nosotros la mente de Cristo. Esta transformación no ocurre de una vez. Es un proceso diario que comienza cada mañana cuando decidimos someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios en lugar de a las opiniones del mundo. Jesús mismo nos enseñó la importancia de guardar nuestra mente cuando dijo en Juan capítulo 17, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aunque vivimos físicamente en este mundo, nuestra ciudadanía es celestial y nuestra mentalidad debe reflejarlo. El problema surge cuando permitimos que las filosofías mundanas, los valores materialistas, las prioridades terrenales penetren en nuestro pensamiento sin darnos cuenta. De repente nos encontramos preocupados por las mismas cosas que preocupan a quienes no conocen a Dios, persiguiendo las mismas metas vacías, adoptando las mismas actitudes negativas. Pero hay esperanza maravillosa. Dios puede romper completamente esa influencia del mundo sobre nosotros. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, leemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada pensamiento mundano es una fortaleza que puede ser derribada por el poder de la oración y la palabra. Hoy es el día perfecto para comenzar esa demolición espiritual en tu mente. La mente renovada produce frutos visibles en nuestra vida diaria que glorifican a Dios de manera extraordinaria. Cuando permitimos que el Señor transforme nuestro pensamiento, comenzamos a ver las situaciones desde su perspectiva eterna en lugar de la temporal. Los problemas que antes nos abrumaban se vuelven oportunidades para confiar en Él. Las personas difíciles se convierten en almas que necesitan el amor de Cristo. Las pérdidas materiales dejan de aterrorizarnos porque sabemos que nuestro tesoro está en el cielo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos da la fórmula perfecta para mantener nuestra mente limpia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la dieta mental del cristiano, alimentarnos de pensamientos que honran a Dios, en lugar de consumir la basura mental que ofrece el mundo. Hoy, a través de esta oración poderosa, vamos a pedirle al Señor que establezca este patrón de pensamiento en nosotros de manera permanente. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en este amanecer del 19 de enero de 2026 con corazones humildes y mentes sedientas de tu transformación. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos renovar nuestro pensamiento, que necesitamos desesperadamente tu intervención divina. Señor,
Confesamos que muchas veces hemos permitido que las voces del mundo penetren en nuestras mentes, que hemos adoptado maneras de pensar que no te honran, que hemos conformado nuestro entendimiento a los patrones de este siglo. Hoy clamamos con toda nuestra alma. Renueva completamente nuestra mente. Que tu Espíritu Santo realice una obra profunda de limpieza en cada área de nuestro pensamiento. Donde hemos albergado pensamientos de duda, planta fe inquebrantable. Donde hemos cultivado preocupación, siembra paz sobrenatural. Donde hemos mantenido rencores, establece perdón genuino. Rompe toda fortaleza mental que el enemigo haya construido en nosotros a través de años de exposición a filosofías mundanas. Derriba los argumentos falsos que se levantan contra tu verdad. Destruye las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre ti. Señor Jesús, tú que dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, establece tu verdad como el fundamento único de nuestro pensamiento. Que ninguna opinión humana, ninguna tendencia cultural, ninguna presión social tenga más peso en nuestra mente que tu palabra eterna. Enséñanos a discernir entre lo que viene de ti y lo que viene del mundo. Danos sensibilidad espiritual para detectar cuando un pensamiento no está alineado con tu carácter. Ayúdanos a rechazar inmediatamente cualquier idea que contradiga las Escrituras, por más popular o aceptada que sea en la sociedad. Que seamos como los bereanos que escudriñaban las Escrituras cada día para verificar si lo que escuchaban era verdad. Padre, pedimos específicamente que rompas la influencia de los medios de comunicación sobre nuestra mente. Tantas horas expuestos a contenidos que no edifican, a noticias que siembran temor, a entretenimientos que normalizan el pecado. Libéranos de la adicción a las pantallas que roban nuestro tiempo de comunión contigo. Que seamos sabios para filtrar lo que permitimos entrar en nuestra mente a través de lo que vemos y escuchamos. Espíritu Santo, te pedimos que seas el guardián de nuestra mente durante todo este día que comienza. Cuando pensamientos de ansiedad quieran invadirnos, recuérdanos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando pensamientos de inferioridad o inseguridad ataquen, tráenos a la memoria que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando pensamientos de venganza o amargura surjan, ayúdanos a recordar que la venganza es tuya y tú pagarás. Que tu palabra sea tan viva en nosotros que automáticamente tengamos una respuesta bíblica para cada pensamiento negativo que el enemigo intente plantar. Señor, sana nuestra mente de los traumas del pasado que aún influencian nuestro pensamiento presente. Hay experiencias dolorosas que han dejado patrones de pensamiento dañinos, desconfianza, temor al rechazo, expectativas negativas, pensamientos catastróficos. Toca con tu poder sanador esas áreas heridas de nuestra mente, que tu amor perfecto eche fuera todo temor, que tu aceptación incondicional borre toda inseguridad. Padre amado, pedimos renovación mental en el área de nuestras finanzas y provisión material. Rompe la mentalidad de escasez que el mundo nos ha enseñado. Que dejemos de pensar como pobres cuando servimos al dueño del oro y la plata. Establece en nosotros la mentalidad del reino. Buscar primero tu reino y tu justicia, confiando que todo lo demás será añadido. Libéranos del amor al dinero que es raíz de todos los males. Enséñanos a ver los recursos como herramientas para bendecir a otros, no como tesoros para acumular egoístamente. Señor, renueva nuestra mente en el área de las relaciones humanas. El mundo enseña a usar a las personas para nuestro beneficio. Tú nos llamas a amarlas sacrificialmente.
El mundo promueve relaciones superficiales y desechables. Tú valoras el compromiso y la lealtad. Ayúdanos a ver a cada persona como tú la ves. Un alma eterna de valor infinito. Que nuestros pensamientos hacia los demás estén llenos de amor, paciencia, misericordia. Rompe todo pensamiento de superioridad, de juicio hipócrita, de discriminación. Que tengamos la mente de Cristo que se humilló a sí mismo. Dios Todopoderoso, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre el éxito y el propósito de vida. El mundo mide el éxito por logros visibles, posiciones alcanzadas, reconocimiento obtenido. Pero tú mides el éxito por la fidelidad en lo poco, por el servicio en secreto, por la obediencia constante. Cambia nuestra definición de éxito para que se alinee con la tuya. Que no busquemos la aprobación de los hombres, sino tú, bien hecho, siervo bueno y fiel. Libéranos de la trampa de compararnos con otros, de medir nuestro valor por estándares mundanos. Ayúdanos a encontrar nuestro propósito únicamente en cumplir el plan que tú has diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Señor, renueva nuestra mente en el área de la santidad y la pureza. Vivimos en un mundo que ha pervertido completamente la sexualidad, que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Restaura en nosotros el entendimiento de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que veamos la pureza no como represión, sino como libertad verdadera. Rompe toda fortaleza de lujuria, pornografía, pensamientos impuros. Limpia nuestra imaginación de toda contaminación. Padre Celestial, pedimos que rompas la influencia del espíritu de esta época sobre nuestra manera de pensar. Cada generación tiene sus propias mentiras características, y la nuestra está saturada de relativismo moral, individualismo extremo, búsqueda de placer instantáneo. Ayúdanos a no ser arrastrados por estas corrientes, que seamos como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, decididos a no contaminar nuestra mente con los valores del sistema babilónico que nos rodea. Danos valentía para pensar diferente, aunque eso signifique ser considerados anticuados o intolerantes. Que prefiramos tu aprobación eterna a la aceptación temporal del mundo. Señor, renueva nuestra mente en cuanto a la identidad. El mundo nos define por nuestra ocupación, nuestro nivel socioeconómico, nuestra apariencia física, nuestros logros. Pero tú nos defines como tus hijos amados, redimidos por la sangre de Cristo, herederos del reino, embajadores de Cristo. Que esta sea nuestra identidad primaria, que determine todos nuestros pensamientos y acciones. Espíritu de Dios, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia las pruebas y dificultades de la vida. El mundo ve los problemas como castigos injustos o mala suerte. Enséñanos a verlos como tú los ves, oportunidades para crecer, para desarrollar carácter, para experimentar tu fidelidad. Que tengamos la mentalidad de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cambia nuestro lamento en alabanza, nuestra queja en acción de gracias. Cuando enfrentemos adversidad hoy, que nuestro primer pensamiento sea, ¿qué quieres enseñarme, Señor?, en lugar de, ¿por qué me pasa esto a mí? Padre, renueva nuestra mente en el área del tiempo y las prioridades. El mundo nos enseña a llenar cada momento con actividad, a valorar la productividad sobre la presencia, a sacrificar lo eterno por lo urgente. Ayúdanos a pensar con mentalidad de eternidad, que evaluemos cada compromiso, cada actividad, cada uso de nuestro tiempo preguntando, ¿esto tiene valor eterno? ¿Esto me acerca a Dios o me distrae de Él? Danos sabiduría para decir no a lo bueno cuando interfiere con lo mejor. Señor Jesús, pedimos que rompas toda mentalidad de víctima que hayamos adoptado.
El mundo nos enseña a culpar a otros por nuestros problemas, a sentirnos impotentes ante nuestras circunstancias, a vivir definidos por lo que nos han hecho. Pero tú nos llamas a ser más que vencedores, a tomar responsabilidad de nuestras respuestas, a caminar en el poder de tu resurrección. Libéranos de pensamientos que nos mantienen atados al pasado. Que dejemos de repetir mentalmente las ofensas recibidas, de revivir los fracasos experimentados, de ensayar conversaciones que nunca tendrán lugar. Ayúdanos a pensar hacia adelante, hacia las promesas que tienes preparadas. Padre, renueva nuestra mente en cuanto a la oración misma. Muchas veces pensamos en la oración como último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Cámbianos para que la veamos como primera respuesta, como arma poderosa, como privilegio increíble de comunicarnos con el Creador del universo. Que nuestra mente esté constantemente en actitud de oración, conversando contigo a lo largo del día. Dios de toda sabiduría, pedimos renovación en nuestra manera de procesar la información que recibimos diariamente. Vivimos bombardeados por opiniones contradictorias, noticias alarmantes, teorías confusas. Danos discernimiento sobrenatural para separar la verdad del error, lo importante de lo trivial, lo eterno de lo pasajero. Que no creamos todo lo que escuchamos, sino que lo pasemos por el filtro de tu palabra. Ayúdanos a ser lentos para hablar y prontos para escuchar, especialmente cuando se trata de temas controversiales. Señor, rompe toda mentalidad de división y contienda que el enemigo quiere establecer en la iglesia. El mundo piensa en términos de bandos, de nosotros contra ellos, de ganar argumentos, pero tú nos llamas a la unidad en medio de la diversidad, a preferir la paz sobre tener la razón, a buscar lo que edifica. Que nuestros pensamientos hacia otros hermanos en Cristo estén llenos de gracia y comprensión. Libéranos del espíritu crítico que encuentra defectos en todo y en todos. Padre Celestial, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el trabajo y las responsabilidades diarias. El mundo trabaja por obligación, por necesidad, buscando el mínimo esfuerzo. Ayúdanos a trabajar como para ti, con excelencia, con gozo, sabiendo que nuestro verdadero empleador eres tú. Que veamos cada tarea, por humilde que sea, como oportunidad de glorificarte. Rompe toda mentalidad de mediocridad o de hacer lo justo para salir del paso. Señor, renueva nuestra mente en el área de la salud y el cuidado del cuerpo. El mundo oscila entre la obsesión con la apariencia física y el descuido total del templo del Espíritu Santo. Enséñanos el balance bíblico, cuidar nuestro cuerpo porque te pertenece, pero no idolatrarlo. Que nuestros pensamientos sobre comida, ejercicio, descanso, estén guiados por sabiduría divina, no por vanidad o negligencia. Ayúdanos a honrarte con nuestros hábitos físicos. Padre, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre el envejecimiento y la muerte. El mundo teme ambos desesperadamente. Ayúdanos a ver cada año como bendición, cada arruga como marca de experiencia ganada. Espíritu Santo, pedimos que rompas toda fortaleza de pensamiento negativo que se haya establecido en nosotros. Patrones de pesimismo, de esperar siempre lo peor, de ver el vaso medio vacío. Estas no son características de alguien que sirve al Dios de toda esperanza. Establece en nosotros una mentalidad de fe que espera lo mejor porque confía en tu bondad. No se trata de pensamiento positivo superficial, sino de fe profunda en tu carácter y promesas. Señor, renueva nuestra mente en cuanto al perdón. El mundo dice, perdona, pero no olvides. Mantén tu guardia alta, protégete. Pero tú nos llamas a perdonar como tú nos has perdonado completamente, sin llevar cuenta de las ofensas.
Ayúdanos a soltar los pensamientos de venganza, las fantasías de justicia propia, el ensayo mental de confrontaciones, que cuando recordemos una ofensa lo hagamos sin el dolor punzante, sin el deseo de retribución. Padre, pedimos renovación en nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones materiales. Rompe toda mentalidad de avaricia, de nunca tener suficiente, de encontrar seguridad en cuentas bancarias. Ayúdanos a mantener nuestras posesiones con mano abierta. Señor Jesús, pedimos que rompas la influencia de la cultura del entretenimiento sobre nuestra mente. Hemos sido condicionados a necesitar constante estimulación, a no poder estar en silencio, a llenar cada momento libre con distracción. Restaura en nosotros la capacidad de estar quietos y conocer que tú eres Dios. Que encontremos gozo en la simplicidad, paz en el silencio, satisfacción en tu presencia sin necesidad de entretenimiento constante. Padre, renueva nuestra manera de pensar sobre el servicio y el ministerio. El mundo busca posiciones de liderazgo, reconocimiento, plataformas grandes. Ayúdanos a valorar el servicio oculto, a alegrarnos en la obra que nadie ve excepto tú, a preferir lavar pies que recibir aplausos, que nuestra motivación para servir sea amor puro por ti y por otros, no deseo de reconocimiento. Señor, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el gobierno y las autoridades. El mundo enseña cinismo, desprecio, rebelión constante. Recuérdanos que toda autoridad es establecida por ti, que debemos orar por nuestros líderes, respetar las leyes justas. Danos balance entre sumisión a la autoridad humana y obediencia suprema a ti. Dios Todopoderoso, pedimos que rompas toda mentalidad de consumismo que hayamos absorbido del mundo. La creencia de que necesitamos lo último, lo mejor, lo más nuevo para ser felices. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, a valorar lo que poseemos, a resistir el bombardeo constante de publicidad que nos dice que nos falta algo. Que nuestros pensamientos no estén ocupados con adquirir más, sino con administrar bien lo que ya nos has confiado. Padre, renueva nuestra mente en cuanto a la educación y el conocimiento. El mundo exalta el conocimiento intelectual sobre la sabiduría espiritual, los títulos académicos sobre el carácter piadoso. Ayúdanos a valorar ambos en su justa medida, pero nunca permitir que el conocimiento humano se levante contra el conocimiento de Dios. Que seamos sabios según el cielo, aunque el mundo nos considere necios. Señor, pedimos renovación en nuestra actitud hacia la tecnología y las redes sociales. Estas herramientas pueden ser útiles o destructivas dependiendo de cómo las usemos. Libéranos de la adicción, de la comparación constante, de la validación por likes. Espíritu de verdad, pedimos que rompas toda mentalidad de derechos y privilegios que hayamos adoptado. El mundo nos dice que merecemos felicidad, comodidad, que todo debe girar alrededor de nuestras necesidades, pero tú nos llamas a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirte. Ayúdanos a pensar menos en nuestros derechos y más en nuestras responsabilidades. Que encontremos gozo en dar más que en recibir, en servir más que en ser servidos. Padre, renueva nuestra mente en el área de la comunicación. El mundo usa las palabras para herir, manipular, impresionar. Ayúdanos a usar nuestra lengua para edificar, animar, hablar verdad en amor. Que nuestros pensamientos, antes de hablar, sean: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Libéranos de chisme, murmuración, palabras ociosas. Señor, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre la familia. El mundo ha redefinido la familia según sus propios términos. Restaura en nosotros el diseño original que tú estableciste.
matrimonio entre hombre y mujer, hijos como herencia del Señor, roles complementarios, compromiso permanente. Señor Jesús, pedimos que rompas toda mentalidad de autosuficiencia que el mundo promueve. La idea de que podemos hacer todo por nosotros mismos, que pedir ayuda es debilidad, que dependencia es algo negativo. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad constante de ti y de otros. Que nuestro pensamiento sea, separados de mí, nada podéis hacer, en lugar de yo puedo solo. Padre, renueva nuestra mente en cuanto a la adoración. Muchas veces pensamos en la adoración como algo que hacemos los domingos en la iglesia. Ayúdanos a ver toda la vida como adoración, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras decisiones diarias. Que cada pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo como acto de adoración continua. Señor, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el sufrimiento y el dolor. El mundo huye desesperadamente de todo dolor, busca comodidad a cualquier precio. Enséñanos que el sufrimiento bien llevado produce carácter, que el dolor puede ser maestro, que las lágrimas riegan el terreno donde crecen las virtudes más hermosas. Dios de toda gracia, pedimos que rompas toda mentalidad legalista o religiosa que hayamos desarrollado. La tendencia a pensar que tu amor depende de nuestro desempeño, que debemos ganar tu favor con buenas obras. Establece firmemente en nuestra mente la verdad del Evangelio. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Que esta libertad en Cristo no sea licencia para pecar, sino motivación para amar más. Padre, renueva nuestra manera de pensar sobre la evangelización y el testimonio. El mundo nos ha intimidado para que guardemos nuestra fe en privado. Danos valentía para pensar en cada persona que conocemos como alguien que necesita escuchar del amor de Cristo. Que nuestros pensamientos incluyan constantemente cómo podemos ser luz en nuestro entorno. Señor, pedimos renovación en nuestra actitud hacia las diferencias culturales y la diversidad. El mundo oscila entre imponer uniformidad o celebrar todo sin discernimiento. Ayúdanos a valorar la diversidad que tú creaste mientras mantenemos firmes las verdades absolutas de tu palabra. Espíritu Santo, pedimos que rompas toda mentalidad de escasez de tiempo que nos hace vivir apurados y estresados constantemente. El mundo nos dice que debemos hacer más, ser más productivos, aprovechar cada segundo. Ayúdanos a confiar que tú has dado exactamente el tiempo suficiente para cumplir lo que nos has llamado a hacer. Que vivamos con paz, sabiendo que nuestros tiempos están en tus manos. Padre, renueva nuestra mente en cuanto al concepto de enemigos. El mundo nos enseña a odiar a quienes nos hacen daño, a desearles mal. Pero tú nos mandas amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen. Cambia nuestros pensamientos de venganza a compasión, de resentimiento a intercesión. Que veamos a quienes nos atacan como personas heridas que necesitan tu toque sanador. Señor, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el descanso. El mundo glorifica el exceso de trabajo, el sacrificio de la salud por el éxito. Recuérdanos que tú estableciste el sábado, que el descanso es mandamiento, que somos seres humanos, no máquinas. Padre Celestial, pedimos que rompas toda mentalidad de desesperanza que el enemigo quiere establecer en nosotros al ver el estado del mundo. Sí, vivimos tiempos difíciles, pero tú sigues en el trono. Ayúdanos a mantener perspectiva eterna, a recordar que este mundo no es nuestro hogar final, a vivir con la esperanza viva de tu regreso. Que nuestros pensamientos no sean dominados por las noticias negativas, sino por las promesas eternas de tu palabra. Señor, renueva completamente nuestra mente hoy.
Que al terminar esta oración pensemos diferente, veamos diferente, actuemos diferente. Que la transformación sea tan profunda que quienes nos rodean noten el cambio. Padre, pedimos que esta renovación mental no sea evento de una sola vez, sino proceso continuo. Que cada mañana al despertar volvamos a someter nuestros pensamientos a ti. Que durante el día pausemos regularmente para verificar si nuestros pensamientos están alineados con tu verdad. Que al acostarnos evaluemos qué permitimos entrar en nuestra mente y hagamos los ajustes necesarios. Gracias, Señor, por este nuevo comienzo mental que nos regalas hoy. Señor Jesús, pedimos que rompas toda mentalidad de mediocridad espiritual, la tendencia a conformarnos con un cristianismo tibio, superficial, cómodo. Enciende en nosotros hambre insaciable de más de ti, pasión por conocerte profundamente, celo por tu gloria. Que nuestros pensamientos no se conformen con lo mínimo, sino que anhelen la plenitud de tu presencia. Ayúdanos a pensar como atletas espirituales que se disciplinan para correr la carrera con excelencia, no como espectadores pasivos. Padre, renueva nuestra mente en el área de la mayordomía de los recursos. Todo lo que tenemos te pertenece. Tiempo, talentos, tesoros. Ayúdanos a pensar como administradores fieles que rendirán cuentas, no como dueños que pueden hacer lo que quieran. Que cada decisión financiera, cada uso del tiempo, cada aplicación de nuestros dones sea evaluada con la pregunta: ¿estoy siendo buen mayordomo de lo que Dios me ha confiado? Señor, pedimos renovación en nuestra actitud hacia la disciplina espiritual. El mundo busca atajos, soluciones rápidas, resultados instantáneos. Dios de toda paciencia, ayúdanos a entender que el crecimiento espiritual requiere disciplinas consistentes, practicadas fielmente a lo largo del tiempo. Que valoremos la oración diaria, el estudio bíblico regular, el ayuno periódico, no como cargas religiosas, sino como medios de gracia que nos acercan a ti. Cambia nuestro pensamiento de «tengo que» a «tengo el privilegio de». Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de comparación espiritual, la tendencia a medir nuestro progreso contra el de otros, a sentirnos superiores o inferiores según dones o ministerios. Ayúdanos a correr nuestra propia carrera, a desarrollar el potencial único que tú has puesto en cada uno, a celebrar los logros de otros sin envidia. Señor, renueva nuestra mente en cuanto a la importancia de la iglesia local. El mundo promueve un cristianismo individualista, de consumir contenido espiritual en línea sin compromiso con un cuerpo local. Restaura en nosotros el entendimiento de que fuimos diseñados para vivir en comunidad, para rendir cuentas, para servir y ser servidos. Espíritu de Dios, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la Biblia. Muchas veces la vemos como libro de consulta ocasional en lugar de alimento diario esencial. Ayúdanos a tener hambre de tu palabra, a deleitarnos en ella día y noche como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que nuestros pensamientos estén tan saturados de escritura que automáticamente respondamos a cada situación con verdad bíblica. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de conformismo cultural dentro de la iglesia. La presión de adaptar el mensaje del Evangelio para que sea más aceptable, de suavizar las verdades difíciles, de priorizar números sobre fidelidad. Danos valentía para mantener la sana doctrina, aunque sea impopular, para predicar todo el consejo de Dios, aunque ofenda, para llamar al pecado por su nombre, aunque la cultura lo celebre. Señor, renueva nuestra manera de pensar sobre el dinero en relación al ministerio. Ayúdanos a dar generosamente para la obra del reino,
a sostener a quienes se dedican al ministerio de tiempo completo, a invertir en misiones y evangelización. Señor Jesús, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la santidad personal. El mundo dice que la gracia nos da libertad para pecar. Ayúdanos a entender que la gracia nos da poder para no pecar, que fuimos llamados a ser santos como tú eres santo, que nuestros pensamientos sobre pureza, integridad, obediencia sean elevados, que no busquemos cuán cerca del pecado podemos estar, sino cuán cerca de ti podemos vivir. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de orgullo espiritual. La tendencia a sentirnos superiores por nuestro conocimiento bíblico, nuestros años de fe, nuestro servicio ministerial. Recuérdanos constantemente que todo lo que tenemos lo hemos recibido, que sin ti nada somos, que el mayor en el reino es el que sirve. Señor, renueva nuestra mente en cuanto al valor de la oración intercesora. Ayúdanos a ver la intercesión no como actividad opcional, sino como ministerio poderoso que cambia situaciones. Que dediquemos tiempo regular a orar por otros, a estar en la brecha. Dios Todopoderoso, pedimos renovación en nuestra actitud hacia el ayuno. El mundo busca placer constante, satisfacción inmediata de todo apetito. Enséñanos el poder espiritual del ayuno bíblico, de negarnos a nosotros mismos para buscar más de ti. Que veamos el ayuno no como castigo, sino como privilegio, como arma espiritual poderosa. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de desánimo ministerial. Cuando servimos fielmente, pero no vemos frutos inmediatos, cuando invertimos tiempo y energía sin resultados visibles. Ayúdanos a recordar que nuestra tarea es ser fieles, los resultados son tuyos, que sembremos con lágrimas confiando que cosecharemos con regocijo. Señor, renueva nuestra mente en cuanto a la perseverancia en la fe. El mundo abandona cuando las cosas se ponen difíciles, busca caminos más fáciles. Ayúdanos a terminar la carrera que hemos comenzado, a mantenernos firmes hasta el fin, a no desmayar en hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Espíritu Santo, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la guerra espiritual. Muchos cristianos viven ignorantes de las estrategias del enemigo o tienen miedo excesivo de lo demoníaco. Ayúdanos a tener balance, reconocer que tenemos un adversario real, pero también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que pensemos estratégicamente sobre la batalla espiritual, usando las armas que nos has dado. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de pasividad espiritual, la idea de que Dios hará todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Enséñanos el balance entre gracia divina y responsabilidad humana. Que trabajemos como si todo dependiera de nosotros mientras oramos, sabiendo que todo depende de ti. Señor, renueva nuestra manera de pensar sobre el discipulado. No es solo asistir a servicios, sino hacer discípulos que hagan discípulos. Ayúdanos a invertir intencionalmente en las vidas de otros, a reproducir nuestra fe, a dejar legado espiritual. Señor Jesús, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el sufrimiento por causa de la justicia. El mundo nos dice que evitemos todo conflicto, que no hablemos de temas controversiales, pero tú dijiste que seríamos bienaventurados cuando nos persigan por causa de la justicia. Ayúdanos a estar dispuestos a sufrir pérdida por mantenernos fieles a ti, a considerar el reproche de Cristo como mayor riqueza que los tesoros del mundo. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de confort espiritual, la tendencia a quedarnos en nuestra zona de comodidad, a no arriesgarnos por el reino, a jugar a lo seguro. Enciende en nosotros pasión por lo imposible, fe que intenta grandes cosas para Dios, valentía para salir del barco cuando tú llamas. Señor,
renueva nuestra mente en cuanto al concepto de obediencia radical. No obediencia selectiva, donde escogemos qué mandamiento seguir, sino rendición total a todo lo que tu palabra enseña. Que nuestro pensamiento sea: habla, Señor, que tu siervo escucha, y después lo que tú digas haré. Dios de toda verdad, pedimos renovación en nuestra actitud hacia la teología y la doctrina. El mundo dice que la doctrina divide, que lo importante es solo amar. Ayúdanos a entender que la sana doctrina es expresión de amor porque protege del error. Que valoremos la verdad teológica, que estudiemos con diligencia, que contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de cristianismo cultural, la idea de que somos cristianos porque nacimos en familia cristiana o país cristiano sin conversión genuina. Ayúdanos a examinar si realmente hemos nacido de nuevo, si Cristo es verdaderamente Señor de nuestra vida, si hay evidencia de transformación real. Señor, renueva nuestra mente en cuanto a la importancia de la mentoría espiritual. Todos necesitamos un Pablo que nos guíe, un Bernabé que nos anime, un Timoteo en quien invertir. Ayúdanos a buscar activamente estas relaciones, a ser humildes para aprender, generosos para compartir lo que hemos recibido. Espíritu de sabiduría, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el consejo piadoso. El mundo nos dice que confiemos solo en nosotros mismos, que nadie más puede entender nuestra situación. Pero tu palabra dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Ayúdanos a buscar consejo de personas maduras en la fe antes de tomar decisiones importantes, a ser enseñables, a valorar la experiencia de quienes han caminado más tiempo contigo. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de secretismo espiritual, la tendencia a esconder nuestras luchas, a pretender que todo está bien, a llevar máscaras en la iglesia. Ayúdanos a vivir en la luz, a confesar nuestras faltas unos a otros, a buscar ayuda cuando la necesitamos. Que entendamos que la vulnerabilidad en comunidad segura es camino a sanidad. Señor, renueva nuestra manera de pensar sobre el arrepentimiento. No es solo sentir pena por el pecado, sino cambiar de dirección completamente. Ayúdanos a practicar arrepentimiento genuino que produce frutos dignos. Señor Jesús, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la gran comisión. No es tarea opcional para algunos cristianos especiales, sino mandato para todos los que te seguimos. Ayúdanos a pensar misionalmente donde quiera que estemos, a ver cada encuentro como oportunidad divina, a estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de territorialidad ministerial, los celos cuando otros ministerios crecen, la competencia por recursos o reconocimiento, la crítica de métodos diferentes. Ayúdanos a celebrar todo lo que avanza el reino, aunque no sea a través de nosotros, a colaborar en lugar de competir, a entender que todos somos un solo cuerpo. Señor, renueva nuestra mente en cuanto al uso de nuestros dones espirituales. No son para nuestro beneficio personal, sino para edificación del cuerpo. Ayúdanos a descubrir nuestros dones, desarrollarlos fielmente, desplegarlos generosamente para bendición de otros y gloria tuya. Dios de toda esperanza, pedimos renovación en nuestra actitud hacia el futuro. El mundo vive con ansiedad sobre lo que vendrá. Nosotros podemos vivir con confianza porque conocemos al que tiene el futuro en sus manos. Ayúdanos a hacer planes sabios, pero sostenerlos con mano abierta, a trabajar diligentemente, pero descansar en tu soberanía, a prepararnos responsablemente, pero confiar ultimadamente en ti. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad fatalista o de resignación pasiva. Sí, tú eres soberano, pero también nos has dado responsabilidad de ser sal y luz.
Ayúdanos a orar como si todo dependiera de ti y a trabajar como si todo dependiera de nosotros. Que seamos agentes activos de cambio en nuestras esferas de influencia. Señor, renueva nuestra manera de pensar sobre el legado que dejaremos. No se trata de cuánto dinero acumulamos o qué logros alcanzamos, sino de cuántas vidas tocamos para la eternidad, cuántos discípulos hicimos, cuánto invertimos en el reino. Señor Jesús, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la segunda venida. Muchos viven como si nunca fueras a regresar. Otros están tan enfocados en el futuro que descuidan el presente. Ayúdanos a vivir con urgencia santa, trabajando fielmente en lo que nos has llamado hoy mientras esperamos ansiosamente tu regreso. Que esta esperanza purifique nuestra vida y motive nuestro servicio. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de cristianismo consumista, la tendencia a ir de iglesia en iglesia buscando lo que nos gusta, evaluando ministerios por lo que nos ofrecen. Ayúdanos a preguntar no ¿qué puedo recibir?, sino ¿cómo puedo servir?, a comprometernos fielmente con un cuerpo local en lugar de ser cristianos nómadas. Señor, renueva nuestra manera de pensar sobre la autoridad espiritual. Ayúdanos a someternos voluntariamente a líderes piadosos que tú has puesto sobre nosotros, a orar por ellos regularmente, a seguir su ejemplo de fe, a no ser críticos, sino colaboradores. Dios de toda gracia, pedimos renovación en nuestra actitud hacia quienes han caído en pecado. El mundo oscila entre condenar sin misericordia o aceptar sin confrontar. Ayúdanos a tener el balance de Jesús, odiar el pecado pero amar al pecador, hablar verdad en amor, restaurar con mansedumbre considerándonos a nosotros mismos. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de amargura hacia la iglesia. Algunos han sido heridos por líderes, decepcionados por hermanos, desilusionados por hipocresía. Sana esas heridas, ayúdanos a perdonar, a no permitir que experiencias negativas nos alejen del cuerpo que tú amas. Señor, renueva nuestra mente en cuanto al valor del testimonio personal. Nuestra historia de redención es herramienta poderosa de evangelización. Ayúdanos a estar dispuestos a compartir vulnerablemente lo que tú has hecho en nuestra vida, a no avergonzarnos de nuestro pasado porque muestra tu poder transformador. Espíritu de verdad, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la corrección fraterna. El mundo dice que nunca debemos juzgar. Tú nos llamas a restaurar con mansedumbre. Ayúdanos a tener valentía para hablar verdad en amor cuando un hermano se desvía, a hacerlo con humildad y oración, buscando siempre restauración, no condenación. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de cristianismo secreto, la tendencia a compartimentalizar nuestra fe, a ser una persona en la iglesia y otra en el trabajo. Ayúdanos a integrar nuestra fe en cada área de vida, a no avergonzarnos del Evangelio, a ser consistentes en público y en privado. Señor, renueva nuestra manera de pensar sobre la adoración corporativa. No es espectáculo para consumir, sino encuentro con el Dios vivo, donde venimos a dar, no solo a recibir. Ayúdanos a preparar nuestro corazón antes del servicio, a participar activamente, a adorar en espíritu y en verdad. Señor Jesús, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia los recursos de la iglesia. Todo lo que damos es para avanzar el reino, no para construir imperios humanos. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, a dar cuenta de cada peso invertido, a priorizar misiones y necesidades reales sobre lujos innecesarios. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de cristianismo nominal, la diferencia entre ser religioso y tener relación genuina contigo. Ayúdanos a cultivar intimidad real, a conocerte, no solo saber de ti,
a experimentar tu presencia, no solo cumplir rituales. Señor, renueva nuestra mente en cuanto a la importancia de la teología práctica. No solo saber doctrina correcta, sino vivirla. Ayúdanos a cerrar la brecha entre lo que decimos creer y cómo realmente vivimos, entre ortodoxia y ortopraxis. Dios Todopoderoso, pedimos renovación en nuestra actitud hacia el costo del discipulado. Jesús fue claro. Seguirle requiere negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente. Ayúdanos a contar el costo honestamente, pero también a considerar que cualquier sacrificio vale la pena por conocerte. Padre, pedimos que rompas toda mentalidad de fe superficial que solo busca bendiciones materiales. Ayúdanos a desearte a ti más que a tus regalos, a servirte fielmente en tiempos de abundancia y escasez, a encontrar nuestra satisfacción en ti, no en circunstancias. Señor, renueva nuestra manera de pensar sobre el balance entre gracia y verdad. Jesús vino lleno de gracia y verdad, no una sin la otra. Ayúdanos a amar como Él amó, con gracia que acepta pero verdad que transforma, con misericordia que perdona pero santidad que llama a cambio. Espíritu Santo, pedimos renovación mental completa en cada área que hemos mencionado y en todas las que ni siquiera conocemos que necesitan transformación. Haz una obra profunda en lo más íntimo de nuestro ser. Que al levantarnos de esta oración seamos personas diferentes, con mentes renovadas, libres de la influencia del mundo, llenas del conocimiento de tu voluntad. Señor, que esta transformación mental sea permanente, que no volvamos a los viejos patrones de pensamiento. Establece guardias en nuestra mente, que tu palabra more abundantemente en nosotros, que el Espíritu Santo nos recuerde constantemente la verdad. Padre, te damos gracias anticipadas por la renovación que estás realizando en nosotros ahora mismo. Confiamos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Sellamos esta oración con fe absoluta en tu poder transformador. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Padre Celestial, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el uso de la lengua y nuestras palabras. El mundo usa el lenguaje para destruir, nosotros debemos usarlo para edificar. Ayúdanos a que cada palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal, que ministre gracia a los oyentes. Rompe el hábito de quejarnos, murmurar, criticar. Que nuestras conversaciones reflejen la renovación de nuestra mente, que hablemos de lo que es bueno, puro, digno de alabanza. Señor, que nuestros pensamientos sean tan transformados que automáticamente se traduzcan en palabras que bendicen. Cuando alguien nos ofenda, que nuestra primera reacción sea bendecir, no maldecir. Cuando veamos defectos en otros, que pensemos en orar por ellos antes que hablar de ellos. Padre, ayúdanos a usar nuestras palabras para declarar tu verdad sobre las situaciones, para profetizar vida sobre los muertos, para hablar a los montes que se muevan. Que entendamos el poder creativo de nuestras palabras cuando están alineadas con tu voluntad. Señor Jesús, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre la intimidad con Dios. No es lujo opcional, sino necesidad vital. Ayúdanos a priorizar tiempo a solas contigo por encima de todas las demandas que compiten por nuestra atención. Que nuestros pensamientos durante el día vuelvan constantemente a ti como la aguja de la brújula al norte. Rompe toda mentalidad de relación superficial contigo, de conocerte de segunda mano, a través de sermones de otros. Enciende hambre profunda de buscarte personalmente, de encontrarte en tu palabra, de escucharte en oración. Padre, que valoremos un momento en tu presencia más que 1000 en otro lugar. Ayúdanos a cultivar el hábito de la quietud, de esperar en ti,
de meditar en tu palabra. Que no estemos tan ocupados haciendo cosas para ti que descuidemos estar contigo. Señor, enséñanos a disfrutar de tu compañía, a deleitarnos en quien eres, a adorarte no solo por lo que haces, sino por tu carácter perfecto. Dios de toda sabiduría, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el aprendizaje continuo y el crecimiento espiritual. Rompe toda mentalidad de que ya hemos llegado, de que ya sabemos suficiente. Manténnos humildes, hambrientos, enseñables hasta el último día de nuestra vida. Ayúdanos a ser estudiantes perpetuos de tu palabra, a descubrir nuevas profundidades en verdades conocidas, a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que cada etapa de vida traiga nueva madurez espiritual. Padre, que nunca nos conformemos con el nivel actual de intimidad contigo, que siempre haya más que explorar de tu carácter infinito. Señor, ayúdanos a aprender de cada experiencia, a extraer lecciones de cada temporada, a permitir que tanto los éxitos como los fracasos nos enseñen. Que seamos sabios para discernir tu mano en todo lo que vivimos, para cooperar con tu obra formativa en nosotros. Espíritu de Dios, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre la generosidad y el dar. El mundo acumula, tú nos llamas a sembrar. Rompe toda mentalidad de escasez que nos hace aferrarnos a lo que tenemos. Ayúdanos a dar con alegría, liberalmente, sacrificialmente, confiando que no se puede dar más que Dios. Que nuestros pensamientos sobre dinero y posesiones sean: ¿cómo puedo usar esto para bendecir a otros y avanzar el reino? En lugar de ¿cómo puedo acumular más para mí? Padre, enséñanos el gozo de la generosidad, la bienaventuranza de dar. Que experimentemos la verdad de que más bienaventurado es dar que recibir. Señor, ayúdanos a dar no solo de nuestra abundancia, sino también de nuestra necesidad, como la viuda que echó todo lo que tenía. Que confiemos tanto en tu provisión que demos aunque no parezca lógico hacerlo. Que veamos cada acto de generosidad como inversión en el cielo donde ni polilla ni orín corrompen. Señor Jesús, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la humildad. El mundo exalta el orgullo, tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Ayúdanos a pensar de nosotros con cordura, a no tener más alto concepto del que debemos tener. Rompe toda arrogancia, autosuficiencia, vanidad. Que seamos rápidos para reconocer nuestras limitaciones, para admitir cuando estamos equivocados, para pedir perdón cuando ofendemos. Padre, que la humildad no sea falsa modestia, sino reconocimiento honesto de que todo lo que somos y tenemos viene de ti. Ayúdanos a servir en lo oculto sin necesidad de reconocimiento, a preferir honrar a otros antes que ser honrados, a considerar a los demás como superiores a nosotros. Señor, que nuestra humildad sea como la tuya. No pensaste menos de ti mismo, sino que pensaste menos en ti mismo. Ayúdanos a estar tan enfocados en amar y servir a otros, que no tengamos tiempo para la autocompasión o la autopromoción. Dios Todopoderoso, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre la fidelidad en lo poco. El mundo busca grandes plataformas, tú valoras la fidelidad en lo pequeño. Ayúdanos a ser fieles en las tareas mundanas, en los ministerios que nadie ve, en las responsabilidades que parecen insignificantes. Que entendamos que cómo hacemos lo pequeño determina si nos confiarás lo grande. Rompe toda mentalidad de despreciar el día de los pequeños comienzos. Padre, ayúdanos a ver cada tarea como asignación divina, cada responsabilidad como oportunidad de glorificarte. Que hagamos todo, desde lo más sublime hasta lo más simple, con excelencia como para ti. Señor,
que seamos fieles no solo cuando nos observan, sino especialmente cuando nadie nos ve. Que nuestra integridad sea consistente en público y en privado. Ayúdanos a terminar bien lo que comenzamos, a ser confiables, a cumplir nuestras promesas, a ser personas de palabra. Espíritu Santo, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la paciencia y la perseverancia. El mundo quiere todo inmediatamente. Tú nos llamas a esperar con paciencia. Ayúdanos a confiar en tu tiempo perfecto, a no adelantarnos a tus planes, a perseverar cuando los resultados tardan. Rompe toda mentalidad de microondas espiritual que quiere madurez instantánea. Que entendamos que el crecimiento real toma tiempo, que los árboles grandes crecen despacio, que el carácter se forja en el fuego de la prueba prolongada. Padre, danos paciencia con nosotros mismos en el proceso de santificación, con otros en su proceso de crecimiento, contigo en el cumplimiento de tus promesas. Señor, ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, a no desmayar en el camino, a mantener el paso aunque otros adelanten. Que nuestra meta no sea velocidad, sino dirección correcta, no impresionar, sino terminar bien. Señor Jesús, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre el contentamiento. El mundo siempre está insatisfecho, buscando la siguiente cosa que promete felicidad. Ayúdanos a aprender el secreto que Pablo descubrió: estar contentos en cualquier situación. Rompe la trampa de pensar, seré feliz cuando... y ayúdanos a encontrar gozo en el presente, en lo que ya tenemos, en quien ya poseemos. Padre, que nuestro contentamiento no dependa de circunstancias externas, sino de realidades internas. Tu presencia constante, tu amor inmutable, tus promesas seguras. Ayúdanos a estar contentos sin conformarnos, a agradecer por hoy mientras trabajamos hacia mañana. Señor, libéranos de la comparación que roba el contentamiento. Que no miremos lo que otros tienen, sino lo que tú nos has dado. Que celebremos las bendiciones de otros sin envidia, confiando que tú tienes suficiente para todos. Dios de paz, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el conflicto y la confrontación. El mundo huye del conflicto o lo busca agresivamente. Ayúdanos a tener el balance bíblico, buscar la paz con todos, pero también confrontar el pecado cuando es necesario. Que seamos pacificadores, no evitadores de conflicto. Rompe el temor que nos paraliza de hablar verdad en amor cuando debemos hacerlo. Padre, ayúdanos a resolver conflictos bíblicamente. Ir primero a la persona involucrada, con mansedumbre, buscando restauración. Que no chismeemos sobre problemas, sino que los enfrentemos directamente con gracia. Señor, danos sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo cubrir con amor. Ayúdanos a pelear las batallas correctas, a no desperdiciar energía en asuntos triviales, a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Espíritu de poder, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre la valentía y el temor. El mundo vive dominado por miedos. Tú nos has dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Ayúdanos a enfrentar cada día con valentía que viene de confiar en ti. Rompe toda mentalidad de cobardía espiritual, de silencio cuando debemos hablar, de pasividad cuando debemos actuar. Padre, que no permitamos que el temor al hombre nos paralice. Ayúdanos a temer solo a ti, lo cual es principio de sabiduría. Que valoremos tu opinión por encima de toda crítica humana. Señor, danos valentía para defender la verdad aunque estemos solos, para mantener convicciones aunque nos cueste, para obedecer tu voz aunque el camino sea difícil. Que recordemos constantemente tu promesa. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Señor Jesús,
pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia el propósito y el llamado. Cada uno de nosotros fue creado con propósito específico, diseñado para buenas obras que tú preparaste de antemano. Ayúdanos a descubrir ese propósito único, a caminar en él fielmente, a no desperdiciar nuestra vida en cosas que no importan eternamente. Rompe toda confusión sobre nuestro llamado. Padre, que busquemos tu voluntad con todo el corazón, confiando que tú te deleitas en revelársela a quienes la buscan sinceramente. Ayúdanos a discernir entre las muchas voces que compiten por nuestra atención y tu voz que nos llama. Señor, danos claridad sobre nuestro propósito, valentía para perseguirlo, perseverancia para cumplirlo. Que no lleguemos al final de la vida con arrepentimiento de oportunidades perdidas, sino con satisfacción de haber corrido nuestra carrera. Dios de toda esperanza, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre las temporadas difíciles. El mundo ve las crisis como tragedias sin sentido. Tú las usas para refinarnos como oro. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas, a verlas como oportunidades de crecimiento, a confiar que estás obrando para bien. Rompe la mentalidad de víctima que culpa a otros o a las circunstancias. Padre, ayúdanos a tomar responsabilidad de nuestras respuestas, aunque no podamos controlar las situaciones. Que elijamos fe sobre temor, esperanza sobre desesperación, acción sobre parálisis. Señor, que en medio de la tormenta mantengamos los ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a recordar que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Espíritu Santo, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la creatividad y la innovación. Servimos al Dios creador que nos hizo a su imagen, capaces de crear belleza, solucionar problemas, imaginar nuevas posibilidades. Ayúdanos a usar esa creatividad para glorificarte, para bendecir a otros, para mejorar el mundo que nos rodea. Rompe toda mentalidad de conformismo que dice siempre se ha hecho así. Padre, danos libertad para pensar creativamente dentro de los límites de tu verdad, para encontrar nuevas formas de comunicar el Evangelio eterno, para usar la tecnología y los recursos modernos para avanzar el reino. Señor, inspíranos con ideas frescas, estrategias innovadoras, soluciones creativas a problemas complejos. Que seamos pioneros, no solo seguidores, que dejemos huella, no solo sigamos el camino trazado por otros. Señor Jesús, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre el perdón que hemos recibido. Muchas veces vivimos como si todavía estuviéramos bajo condenación, olvidando que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ayúdanos a abrazar completamente el perdón que compraste en la cruz, a vivir en la libertad de hijos perdonados. Rompe toda mentalidad de culpa falsa, de penitencia interminable, de intentar ganar lo que ya fue dado gratuitamente. Padre, que entendamos la magnitud de tu perdón para que podamos perdonar a otros de la misma manera. Ayúdanos a soltar la amargura, a liberar a quienes nos han ofendido, a vivir libres del peso del rencor. Señor, que seamos tan conscientes de cuánto nos has perdonado, que perdonar a otros sea respuesta natural, no esfuerzo sobrehumano. Dios de toda gracia, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la excelencia. Todo lo que hacemos debe hacerse con excelencia porque te representa. Ayúdanos a rechazar la mediocridad, el trabajo descuidado, el esfuerzo mínimo, que demos siempre lo mejor de nosotros como ofrenda a ti. Rompe toda mentalidad de suficientemente bueno cuando podemos hacer mejor. Padre, que nuestra excelencia no nazca de perfeccionismo neurótico, sino de amor genuino por ti. Ayúdanos a hacer todo como para el Señor, no para los hombres.
sabiendo que de ti recibiremos la recompensa. Señor, que nuestra búsqueda de excelencia incluya tanto el carácter como la competencia, tanto el ser como el hacer. Que seamos excelentes en integridad, en amor, en servicio, no solo en habilidades técnicas. Espíritu de verdad, pedimos renovación en nuestra manera de pensar sobre la identidad en Cristo. No somos lo que hemos hecho, no somos lo que otros dicen de nosotros, somos quienes tú dices que somos. Ayúdanos a basar nuestra identidad únicamente en Cristo, a encontrar nuestro valor en ser tus hijos. Rompe toda identidad falsa construida sobre logros, apariencia, posesiones, posición. Padre, que recordemos constantemente quiénes somos en Cristo. Santos, redimidos, justificados, adoptados, amados, aceptados, herederos. Que esta identidad determine cómo pensamos, hablamos, actuamos. Señor, ayúdanos a vivir desde nuestra identidad en Cristo, no hacia ella. No estamos intentando ganar tu amor, ya lo tenemos. No estamos intentando ser aceptos, ya lo somos. Que esta verdad nos libere para vivir con confianza y gozo. Señor Jesús, pedimos renovación mental en nuestra actitud hacia la eternidad. Vivimos en el tiempo, pero fuimos creados para la eternidad. Ayúdanos a pensar con perspectiva eterna, a invertir en lo que durará para siempre, a no desperdiciar nuestra vida en lo temporal. Rompe toda mentalidad miope que solo ve el aquí y ahora. Padre, que vivamos conscientes de que un día estaremos delante de ti, dando cuenta de cómo usamos el tiempo, los talentos, los tesoros que nos confiaste. Que esta realidad nos motive a vivir intencionalmente, a hacer que cada día cuente para la eternidad. Señor, ayúdanos a acumular tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Que nuestras decisiones de hoy sean guiadas por sus consecuencias eternas. Padre Celestial, pedimos renovación completa y total de nuestra mente en este día 19 de enero de 2026. Que todo lo que hemos orado se haga realidad en nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Rompe definitivamente toda influencia del mundo sobre nuestro pensamiento. Establece firmemente en nosotros la mente de Cristo. Que cuando salgamos de este tiempo de oración, pensemos diferente, veamos diferente, vivamos diferente. Señor, sella esta obra de renovación mental en nosotros. Que no sea experiencia de un día, sino transformación permanente. Ayúdanos a mantener nuestra mente renovada a través de la lectura diaria de tu palabra, la oración constante, la comunión con el Espíritu Santo. Padre, te agradecemos porque sabemos que has escuchado esta oración y que ya estás obrando en nosotros. Confiamos en tu poder transformador. Toda la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre amado, te damos gracias infinitas por escucharnos en esta mañana tan especial. Gracias por tu presencia constante que nunca nos abandona, por tu fidelidad que permanece aunque nosotros fallemos. Te agradecemos por la oportunidad de comenzar este día con mente renovada, libres de la influencia del mundo, llenos de tu verdad. Señor, que cada mañana sea un nuevo comienzo donde volvamos a someternos a ti, donde permitamos que tu palabra moldee nuestro pensamiento, que vivamos conscientes de que la batalla se gana primero en la mente, que los pensamientos determinan acciones, las acciones hábitos, los hábitos carácter, el carácter destino. Ayúdanos a caminar en tu presencia durante todo este día, poniendo a Dios en primer lugar en cada decisión, en cada conversación, en cada pensamiento. Que seamos luz en medio de la oscuridad, sal que preserva en medio de la corrupción, testimonio vivo de tu poder transformador. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.
Querido hermano, querida hermana, si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios renovando tu mente, te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite experimentar esta transformación. Hay personas en tu círculo que están luchando contra pensamientos del mundo, que necesitan escuchar que es posible pensar diferente. Escribe amén en los comentarios para que sepamos que estás de acuerdo con todo lo que hemos orado. Tu amén no es solo palabra, es declaración de fe, es pacto con Dios de que permitirás que Él renueve completamente tu mente. Además, te invito a suscribirte a este canal para recibir más mensajes que edificarán tu fe, que fortalecerán tu caminar con Dios, que te recordarán las verdades eternas en medio de un mundo cambiante. Y ahora, recibe esta bendición final. Que el Señor Jesucristo ilumine los ojos de tu entendimiento, que renueve completamente tu mente, que rompa toda influencia del mundo sobre ti. Que sus pensamientos sean tus pensamientos, que su verdad sea tu fundamento, que su palabra sea tu guía, que camines en novedad de vida, pensando como Cristo piensa, viviendo como Cristo vivió. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén y amén.